Dale. El tema de hoy es, diga conmigo, los beneficios del temor de Dios, parte 3. ¿Cómo es? Parte 3. Si yo tuviera que decirle qué es el temor de Dios, y empezaría o arrancaría este tiempo diciéndoles, el temor de Dios es lo mejor que puede pasarnos. Lo mejor que te puede pasar. El mejor deseo que podés tener para una persona. ¿Sabés qué es? Que nazca en esa persona, ¿qué cosa? Decímelo con más gana. El temor de Dios. Haceme el favor, decirle al que está al lado, yo deseo que tengas temor de Dios. Decirle, yo deseo que tengas temor de Dios. De verdad, lo mejor que nos puede pasar es tener temor de Dios. El temor de Dios es lo mejor que podría pasarle a nuestra sociedad. Sin embargo, como lo dijimos el domingo anterior, vivimos en una era a la que los mismos científicos le llaman la edad del antropoceno, la edad de los humanos. El hombre se siente fuerte, se siente de que no hay otro como él, que ya encontró el secreto de la vida, que ya no tiene miedo de lo que le va a venir, porque la vida es lo que el hombre dice que es y no lo que Dios dice que es. Entonces el hombre vive convencido hoy en día que es su propio Dios, y tal como lo dijimos el domingo pasado, tal vez anticipándose a estos tiempos, David exclama algo que estoy seguro que está en tu espíritu. Esto que es la palabra de Dios, yo sé que está en tu corazón. Yo me acuerdo la primera vez que leí este pasaje, me di cuenta cuántas cosas malas hace el hombre, cuántas cosas, cuántas decisiones toma el hombre que traen tantos perjuicios sobre la sociedad y no le importa y piensa que no tiene que rendir cuentas. Mirá lo que dice Salmo 9, 19 al 20. Dice así: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Cuántas veces a nosotros se nos sube, ¿sí? Lo que pensamos que somos por arriba de lo que realmente es? Y nos creemos que somos por encima de otras personas. El hombre es solamente hombre. Si usted lo quiere graficar de alguna manera, el salmista decía, somos ovejas de sus prados. Somos creación de Dios. No somos creadores, somos creados. Dios nos ha creado con propósito. El hombre está tomando sus propias decisiones. Como dice la palabra, cada cual se apartó por su propio camino. Que en el nombre del Señor seamos capaces de reflexionar y de empezar a poner este salmo como una oración de cada uno de nosotros. Anótelo en su cuadernito, anótelo en su celular y empiece a orar esta oración. Es tiempo que oremos de esta manera. Señor, que pongas temor en nuestros gobernantes. Señor, pone temor en la sociedad, porque vivimos en una sociedad que no respeta a Dios, que se ha convencido de que Dios no existe. Es tiempo que oremos de esta manera, primeramente pidiéndole al Señor que ponga su temor en nosotros. Señor, poné tu temor en mí. Y cuando usted crea que tiene un poco de temor, dígale, Señor, no es suficiente, quiero más temor tuyo en mi corazón. También pídale al Señor que ponga temor de Dios en su familia, que ponga temor de Dios en nuestra congregación y que ponga temor de Dios en toda la iglesia, en toda la faz de este mundo y en toda nuestra sociedad. Si algo está faltando hoy en día es justamente esto, el temor de Dios. Ya hablamos de lo inapropiado del título que estamos desarrollando, porque no debería enseñar los beneficios como si fuese que debemos buscar el temor de Dios por los beneficios. Dios me libre o Dios nos libre de enseñar el temor de Dios por los beneficios que da. Sin embargo, los beneficios del temor de Dios son una realidad espiritual que no podemos dejar pasar por alto.
Diga conmigo, el temor de Dios trae beneficios, pero no lo tengo que buscar por los beneficios. Ya se me lo aplastó al final, ¿no? Vamos de nuevo. El temor de Dios, fuerte, fuerte. El temor de Dios tiene beneficios, pero no lo debo buscar por los beneficios. Preste atención. El temor de Dios es garantía de grandes beneficios en el ser humano. Y déjeme hacerle conocer solo algunos de esos beneficios. ¿Tiene ganas de conocer qué beneficio tiene el temor de Dios? Porque esta es la tercera reunión que hablo de este tema y no le hablé de ningún beneficio. Hoy le voy a tirar algunos para que usted vaya aprendiendo. Salmo 25:12. Búsquelo ahí en su Biblia. Salmo 25:12. Dice así la palabra: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Tiene un gran beneficio. Dios le enseña: por acá tenés que ir, por este lado tenés que andar. Esta es la decisión que tenés que tomar. ¿Se imagina usted nuestras vidas siendo guiadas por Dios en todo momento? Piense un poquito en su historia personal. Muchos de nosotros nos frustramos al no saber qué camino tomar en las distintas decisiones que se nos van presentando a medida que avanzan nuestros años. Muchos nos lamentamos por haber escogido mal el rumbo, por tomar decisiones que nos perjudicaron y ya nada podemos hacer. ¿Verdad o no es verdad? Si yo ese día hubiera ido, si yo aquel día hubiera hecho esto, si yo hubiera escuchado, ¿verdad? Quienes tienen temor de Dios pueden caminar seguros, porque Él les enseña el camino que deben escoger. Seguramente muchos de nosotros preguntamos más de una vez a Dios y nos equivocamos. ¿A cuánto les pasó que oraron y decían esto es lo que Dios quiere y después se equivocaron? ¿A cuánto les pasó? ¿Verdad que nos pasó? No entendimos qué nos quiso decir el Señor. No será, escuche bien, no será que probablemente esto nos pasó porque no teníamos o no tenemos el suficiente temor de Dios en nuestros oídos para poder oír. Es que cuando hay temor de Dios, Dios te enseña. Pero cuando no hay temor de Dios, no podemos alcanzar esa enseñanza de Dios. ¿Me está comprendiendo? Hay gente que escucha la palabra de Dios y parece que no la escucha. Recibe el consejo de Dios y parece que no lo entiende. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Porque cuando hay temor de Dios hay un beneficio muy grande. Dios te enseña qué camino vas a escoger. Pero no solo este beneficio trae el temor de Dios. Veamos otros dos versículos en Proverbios. Esto enseña Salomón, Proverbios 14, 26 y 27. Mira qué interesante. En el temor de Jehová, ¿dónde? En el temor de Jehová, como si fuese un lugar, ¿no? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Escucha lo que sigue diciendo. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. Versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando una persona tiene temor de Dios, sea un jovencito, sea un mayor, sea casado, sea soltero, adquiere una confianza férrea, firme, de tal manera que lo que otros no pueden esperar, esa persona tiene la confianza y lo espera y lo recibe. Tiene una confianza fuerte en Dios. ¿Cuántas veces nuestra confianza es hasta ahí nomás? Uno dice, no, sí, Dios me va a ayudar, y cuando pasan las horas, pasan los días, ya te venís abajo. No tenés confianza, o mejor dicho, no tenés temor de Dios. ¿Está entendiendo?
esta bendición no termina en esa persona que tiene temor de Dios. El temor de Dios de esa persona genera esperanza en sus hijos. Los hijos de un temeroso de Dios no saben por qué razón a ellos de alguna manera siempre les va bien. Siempre tienen esperanza y ven el resultado de lo que esperan. ¿Sabes por qué? Porque tiene una mamá o tiene un papá que tiene, ¿qué cosa? Temor de Dios. Qué bendición es tener un papá y tener una mamá que tengan temor de Dios, porque como hijos vemos el beneficio de padres que tienen temor de Dios. Cuánto bien le hacemos a las generaciones que vienen aprendiendo a tener temor de Dios. Pero no solo se queda ahí, el temor de Dios es mucho más que eso. Tener temor de Dios es como tener un manantial de vida surgiendo de nuestro interior. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Un manantial de vida que te aparta de los lazos de la muerte. Algo como lo que el Señor Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo que habían de recibir. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Juan 7, 37 y 38? Mirá lo que dice ahí. Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿quién? ¿Quién? El que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Jesús no es simplemente decir yo creo en Jesús. Creer en Jesús está íntimamente relacionado con el temor de Dios. Es que cuando nos damos cuenta de que realmente el Señor está en nosotros todo el tiempo y le valoramos honrando su presencia, nos volvemos como un manantial de aguas vivas. ¿Sabes qué es un manantial de aguas vivas? Es volverse gente que bendice, gente que da, gente que soluciona, gente que da buenos consejos, porque vida es todo eso y mucho más, ¿no le parece? Y ese es el propósito de Dios. ¿Cuánto desea Dios que todos nosotros podamos ser manantiales de vida? Que podamos tener una palabra de Dios para el que lo necesita. Pero nada de eso puede aparecer si no hay qué cosa en nosotros. Temor de Dios, temor de Dios. Pero no solo eso, temor de Dios actúa en quien lo tiene como un repelente de los lazos de la muerte. Acá no está hablando de la muerte, sino de los lazos de la muerte. La muerte no es solamente el final de nuestra existencia humana. La muerte también nos pone lazos que pueden marcar el final de los proyectos, el final de un matrimonio, el final de la alegría, el final de los sueños, del disfrutar en familia, del alegrarnos de las cosas que Dios nos ha dado y que Dios nos regala. Cuando hay temor de Dios, no caemos en las trampas, en los lazos que matan las bendiciones que Dios nos da. ¿Cuántos hemos perdido bendiciones? ¿Cuántos hemos perdido el temor de Dios? ¿Entiende la importancia y el gran beneficio que trae tener temor de Dios en nuestros corazones? Cuando hay temor de Dios somos librados de la muerte, de los lazos de la muerte, de aquellas cosas que vienen a entristecernos y a quitarnos esa vida que el Señor Jesús nos ha dado. Solo vimos 2 pasajes del temor de Dios, pero la verdad es que hay decenas y decenas de pasajes que nos hablan acerca del temor de Dios. Generalmente cuando leemos del temor de Dios es una enseñanza que va acompañada de grandes beneficios, pero nunca, escuche bien, nunca la enseñanza es buscar el temor de Dios por los beneficios. ¿Entiende? Nunca la enseñanza del temor de Dios es, vení, busca el temor de Dios porque te va a pasar esto. No, así nunca lo alcanzaremos. El temor de Dios trae beneficios, pero nunca estará al alcance de aquellos que quieren los beneficios. ¿Está comprendiendo? ¿Sí o no? Es como que se ponen de novio. ¿Se acuerda el ejemplo que le puse la vez pasada, no? De si te enterás vos, mujer, que hay alguien que quiere formalizar con vos, pero que te quiere para que sea la fregona de la casa. ¿Estás de acuerdo?
¿Verdad que va a decir que no? Bueno, nosotros muchas veces queremos hacer eso con Dios. Queremos a Dios, pero queremos los beneficios de Dios y no el temor de Dios. Lo dijimos y ya aprendimos algunas cositas sobre esto. El temor de Dios es justamente algo que beneficia tremendamente a aquel que lo alcanza o que lo tiene. Sin embargo, no es alcanzable cuando lo buscamos por sus beneficios. Tal vez por esto es que es tan poco visto en nuestros tiempos, pues es imposible que alcancemos el temor de Dios con motivaciones incorrectas. Amén. Si le voy a dejar una pregunta para que usted la analice durante esta semana. ¿Usted quiere el temor de Dios? ¿Sí o no? Voy a suponer que sí. Ahora, si Dios le preguntara a usted, ¿para qué quieres mi temor? ¿Usted qué respondería? Piénselo. Piénselo. Hoy vamos a continuar con el primer punto. ¿Se acuerda que decía el primer punto? Quien tiene temor de Dios, teme a Dios. Mire, es sencillo, ¿no? Estamos aprendiendo algo muy sencillo, pero que no se puede pasar por alto. ¿Quiere ser una persona que teme a Dios? Porque tener temor de Dios es que teme a Dios, ¿sí? Es como que le diga, el que se mete a la pileta, ¿qué pasa? Se moja, ¿verdad? Entonces yo le pregunté si quiere mojar, porque hay muchos que se quieren meter en la pileta, pero no se quieren mojar. Bueno, usted se quiere meter en la pileta, pues se va a mojar. Usted quiere tener temor de Dios, pues va a ser un temeroso de Dios. Usted quiere temer a Dios. No puede pedir temor de Dios y no entender a dónde nos llevará el Señor. El domingo pasado vimos la historia de Abraham. ¿Se acuerda de la historia de Abraham? Un hombre temeroso de Dios que no puso ningún obstáculo cuando el Señor le pidió su único hijo. Entonces, sigamos aprendiendo. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios solo lo hacen quienes tienen el temor de Dios, y esto implica cambios muy profundos en los que tendremos que colaborar, pero que vendrán de parte de Dios. Amén. Buscar el temor de Dios es empezar un camino de muchos cambios en nuestras vidas, de muchos años. ¿Sabe cuándo empecé a darme cuenta del temor de Dios? Hace casi, hace 25 años. ¿Sabe dónde? Aquí a la vuelta, donde vivíamos con mi esposa. Ahí empecé a ver el temor de Dios. Ahí empecé a aprender un poquito. Y todavía sigo con un poquito. Pero ya es tiempo que le dé ese poquito aunque sea. Amén. Tememos a Dios, ya estamos en camino. Y yo estoy convencido que vamos a alcanzar esto. Porque a Dios le agrada. Porque nuestro Padre lo está buscando. ¿Y cómo no vamos a cumplir un sueño de nuestro papá? ¿No le parece? ¿Cómo no cumplirle el deseo a nuestro Padre? Que seamos temerosos de Él. Ya estamos en camino. La primera definición que tuvimos de temor de Dios, fíjese cómo dice. Tener temor de Dios es vivir como si Dios estuviera presente con nosotros en todo momento. En todo momento. ¿Está pasando en su vida? Porque uno ahora dice, bueno, Dios está acá. Y tiene cierto respeto a las cosas de Dios. Pero cuando estás haciendo las compras, ¿te has acordado que Dios estaba con vos? Cuando estabas conversando con el vecino, con la vecina, ¿te acordaste? Cuando estabas haciendo algo hoy día, ¿te acordaste que Dios estaba con vos? ¿Está entendiendo? Esto es lo que tenemos que aprender. Temor de Dios, ¿qué cosa es? Es vivir como si Dios estuviera presente. Y usted dice, pero si Dios siempre está presente, claro que siempre está presente, pero no vivimos como si Dios estuviera presente. Muchos de nosotros vivimos como si el diablo estuviera presente.
Hacemos cosas que desagradan a Dios y nos olvidamos de que Dios nos está mirando. Que Dios nos ayude a que este temor de Dios se manifieste en nosotros. Les recordé recién de la historia de Abraham. Le pregunto, ¿usted se ve en esta historia? ¿Se ve en una historia así? ¿Usted daría a su hijo si Dios se lo pidiera? ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? Pero le digo otra cosa, si de pronto hoy viniera una persecución sobre los cristianos, cosa que no estamos lejos, gente, porque poco a poco están sucediendo cosas que de pronto uno las ve en las noticias, y había una profesora de psicología social que decía, la televisión nos telestesia, es como una anestesia televisiva, decía ella. Y podemos ver cómo muchas personas mueren por una bomba que ponen en el oriente y nosotros no sentimos nada, estamos como anestesiados, telestesiados. ¿Me entiende? Y en esa manera hay muchas cosas, en esa telestesia hay muchas cosas que vemos y que no las sentimos. Las cosas que se ven hoy en día en televisión, las noticias que hoy se pasan, las leyes que se dictan, las cosas que están sucediendo en las iglesias, no lo sentimos, pero están pasando, gente. El temor de Dios está escaseando. Hoy vamos a ver otro ejemplo que nos lleva casi al otro extremo de la clase de personas que uno se imaginaría que podrían alcanzar el temor de Dios. Porque por ahí uno dice, bueno, lo que le pasó a Abraham, le pasó a Abraham. Yo lejos estoy de ser alguien como Abraham, el padre de la fe, el hombre que tuvo la fe de entregar a su propio hijo, de sacrificar a su propio hijo, si es que Dios no le detenía la mano a través de su ángel, imagínese. Entonces uno dice, bueno, eso le pasó a Abraham. Pero hoy vamos a ver otras dos historias, si podemos, pero en esta que vamos a ver, es como que vamos a ver la historia de otras personas que están como en el otro extremo de quienes uno se imaginaría que tendrían temor de Dios. Son mujeres y las protagonistas de esto no son o no eran ni parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido, seguramente tenían otros dioses y otra religión. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, experimentaron de una manera muy poderosa el temor de Dios y con él sus vidas no solo fueron transformadas, sino que fueron prosperadas por causa de tener el temor de Dios. Y no les estoy diciendo que tenga temor de Dios para que prospere, pero no puedo sacar el temor de Dios de los beneficios que trae. Para que se ponga en situación, le voy a dar un pantallazo de lo que estaba pasando en el contexto social de esta historia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Ya se olvidó. ¿Cuántas tribus hay? 12, ¿verdad? Bueno. ¿Se acuerdan cuando estaban los 12 muchachos? ¿Sí? Después vino uno más que es Benjamín. Los 12 muchachos que tenían un hermano que se llamaba José. ¿Se acuerdan o no se acuerdan ustedes de esa historia? ¿Qué pasó con José? Le tenían envidia. Y a José lo querían matar. Y uno de los hermanos que se llamaba Rubén dijo, no, mejor, no era tan buenito, ¿no? En vez de matarlo, lo vendamos, dice. Lo vendieron de esclavo al hermano, imagínense. Lo venden de esclavo y va a parar en Egipto. En Egipto, José termina preso. Y estando en la cárcel, el faraón tiene un sueño. Y lo llaman a José porque se enteraron que José podía interpretar los sueños. Lo llaman a José, José interpreta el sueño y evita que ese imperio sea destruido, porque pronostica, profetiza 7 años de abundancia y 7 años de sequía que vendrían sobre la tierra. Y hace que
que ese reino se transforme en un imperio, porque se transformó en el granero, en la cisterna de todo el mundo, porque vino una sequía que dejó una hambruna tremenda y todos tuvieron que ir a comprar en los depósitos que José había hecho en Egipto. Bueno, en esta situación, José vuelve a la amistad, vuelven los hermanos de él a visitarlo, a buscar comida, y él ahí se da a conocer, y después de un ida y vuelta que hay, hace que su papá venga a la tierra de Gosén, allí en Egipto, y allí se instalan ellos y empiezan a vivir como un pueblo dentro de otro pueblo que era Egipto. Bueno, pasa la historia, muere José, sube otro rey sobre Egipto y ocurre algo tremendo. Este rey dice, estos hebreos que viven con nosotros tienen muchos varones. Si se dan cuenta, nos pueden empezar ellos a subyugar a nosotros, a gobernar a nosotros. Así que vamos a hacer lo siguiente. Y esto es lo que pasó en la historia, ¿sí? Escuche bien, Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. Dice así la palabra. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas. Una de ellas se llamaba Cifra y otra Fúa. ¿Cómo se llamaban? Cifra y Fúa. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué tenían que hacer las parteras? Cuando asistían a las hebreas, si nació un varoncito, lo mataban. No sé cómo debían hacerlo, pero mire lo que pasa. Escuche bien porque aquí se pone interesante la historia. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Qué hicieron las parteras? ¿Y cómo es que temieron a Dios? Eran del MAC y justo estaba el pastor hablando del temor de Dios. No. Ya vamos a ver qué pasó. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Escuchad bien. Y Dios hizo bien a las parteras. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué tenían las parteras estas? Temor de Dios. Y el temor de Dios las hizo desobedecer al rey para obedecer a Dios. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Escucha bien. Y por haber las parteras temido a Dios, Dios, prosperó sus familias. Valga nuevamente la aclaración que estas parteras no alcanzaron el temor de Dios por haberlo buscado, ni por haber asistido a una charla sobre los beneficios del temor de Dios. Esta historia nos enseña de manera muy clara que hay oportunidades donde Dios derrama de su temor sobre personas que tienen una función estratégica o sobre quienes se ora de manera especial. Me imagino más de una mamá embarazada orando cuando ya venía el tiempo de dar a luz. Señor, no permita que mi hijo muera, si es un varoncito, que muera en manos de Cifra o de Fúa, ¿verdad?
Dios responde. Cuando el temor de Dios viene, tememos a Dios y hacemos cosas que hasta pueden poner en riesgo nuestras propias familias, pero lo hacemos convencidos de que vale la pena obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué parecida esta historia a lo que está pasando en nuestros tiempos, donde las leyes pueden decir que no es asesinato y no está mal matar a un niño por nacer. ¿Cuánta falta hace que oremos, Señor, trae temor tuyo sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros senadores, sobre nuestros diputados, sobre nuestros concejales, sobre nuestro intendente? Trae tu temor, Señor, porque si el temor de Dios viene, vamos a ver los beneficios todos nosotros. Cuando el temor de Dios viene, nuestra prioridad será agradar a Dios. ¿Está dispuesto usted a este tipo de cambio? Dejo de estar primero yo para poner en primer lugar lo que Dios quiere. ¿Está dispuesto a cambiar de esta manera? Yo sé que hay muchas personas aquí que son así. Pero hay muchas personas que están estancadas porque no pueden dar este paso de decir, Señor, lo primero tenés que ser vos, no yo. Pero también sé que muchos de los que parece que le damos el primer lugar a Dios, no se lo estamos dando enteramente. Que Dios nos ayude. Les iba a compartir otra historia, pero ya no vamos a llegar. Que Dios nos ayude a que podamos ser personas que tienen temor de Dios. Mire, gente, yo no sé, diga conmigo, yo no sé, pero el temor de Dios lo da Dios. Y empieza cuando uno lo pide. Anímese a pedir, porque el temor de Dios es lo que va a producir el cambio profundo en su corazón, en su vida, el cambio profundo en mi corazón, en mi vida. Y el temor de Dios es lo que nos va a mantener en una vida que agrade a Dios por sobre todas las cosas. Dígame, si agradáramos a Dios en todo momento, ¿no seríamos realmente felices? Pues entonces busquemos el temor de Dios. Amén, amén. Que como estas parteras podamos dejar que el temor de Dios aparezca. Y cuando ese temor de Dios aparezca y aprendamos a tomar decisiones que otros tal vez las ven mal, aprendamos a mantenernos firmes, porque es mejor temerle a Dios que temer al hombre. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar por esta palabra, que Dios haga su obra en medio de nosotros. Mientras saludamos a nuestros hermanos que han podido estar conectados, se solucionó el problema que teníamos, y especialmente saludo a mi esposa que está del otro lado. Que el Señor le bendiga y que en el nombre de Jesús pase pronto toda esta situación. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Allí donde está, usted puede ver a través de los pasajes de la Biblia que hemos leído si hay temor de Dios o no hay temor. Seguramente que hay temor de Dios en usted, tal vez poquito, pero es necesario que lo hagamos crecer.